y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Míranos, oh Dios, Creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra doctrina y no se aviene a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es un orgulloso y un ignorante, que padece la enfermedad de plantear cuestiones y discusiones sobre palabras. De ahí salen envidias, polémicas, blasfemias, malévolas suspicacias, altercados interminables de hombres corrompidos en la mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es un medio de lucro. La piedad es ciertamente una gran ganancia para quien se contenta con lo suficiente, pues nada hemos traído al mundo, como tampoco podemos llevarnos nada de él. Teniendo alimentos y con qué cubrirnos, contentémonos con esto. Los que quieren enriquecerse sucumben a la tentación, se enredan en un lazo y son presa de muchos deseos absurdos y nocivos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, y algunos, arrastrados por él, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de estas cosas, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna, a la que fuiste llamado y que tú profesaste noblemente delante de muchos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida, que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en vida se felicitaba,
ponderan lo bien que lo pasas, irá a reunirse con la generación de sus padres, que no verán nunca la luz. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios, acompañado por los 12 y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades: María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes; Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con frecuencia se oye decir o se lee que nuestra época es una época pagana. Decir esto significa ignorar cómo era la época pagana. Y desde luego cómo era la época en la que vive Jesús concretamente, es decir, el pueblo judío, la Galilea o Judea. El paganismo no era un mundo ateo. Las ruinas de los templos y la historia, los documentos, confirman que estaba lleno de lugares de adoración. Aquellas ciudades romanas o griegas, egipcias o más hacia el este, las ciudades de los imperios persas, estaban llenas de templos. Era gente profundamente religiosa. De otra manera, es cierto, la relación con sus dioses era una relación de interés y de miedo, es verdad, pero era gente profundamente religiosa. Y si nos fijamos en el mundo judío, es verdaderamente una muestra de ignorancia enorme y una ofensa para los judíos, una ofensa que no merecen, el decir que aquella gente o no era religiosa o no creía en el único Dios verdadero o incluso no amaba a Dios. Cuando se habla, por ejemplo, del concepto de misericordia, repito, muchos es que no han leído el Antiguo Testamento, no han leído los profetas. Creían en la misericordia divina. Es verdad que el Dios revelado en el que nosotros creemos era un Dios y es un Dios juez, pero es un Dios también misericordioso. Y cuando Jesús dice, la misericordia se ríe del juicio, está citando al Antiguo Testamento. El Dios en el que creía San José, San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, era un Dios con el que nosotros podemos estar absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿qué viene a traer Jesús? ¿A un mundo pagano que cree en los dioses? ¿Qué le trae? Lo que ya tenían los judíos. Hay un solo Dios verdadero que es creador de todas las cosas, que es el Señor. ¿Y qué le añade a ellos? ¿Y qué le añade a los judíos? No el concepto de misericordia, que ya lo tenían, aunque insista en ello y lo remarque. Incluso, ni siquiera les añade de forma absoluta el concepto de Padre, porque de alguna manera estaba ya asumido por el pueblo de Israel, aunque era Padre del pueblo y no de la persona. ¿Qué añade Jesús? Añade, por un lado, la revelación
de que Dios es uno y trino, la Santísima Trinidad. Esto es específicamente cristiano. Dios es uno y es diferente. Unidad de Dios, tres personas distintas. Pero lo que Jesús añade, eso que el Evangelio de hoy dice que iba predicando de pueblo en pueblo la buena noticia del reino de Dios, lo que Jesús añade es que el reino de Dios había venido ya a los hombres en su presencia, en la presencia del Rey. El reino de Dios está cerca. Les dice a sus discípulos que prediquen, el reino de Dios está cerca, el reino de Dios es Él, el Rey es el reino. Y este reino de Dios ha empezado y ya no tendrá fin. Es decir, la buena noticia es la existencia de la vida eterna. ¿Cuándo nos convenceremos de esto? Es decir, ¿cuándo nos convenceremos nosotros los católicos y los católicos practicantes de que hay vida eterna? Porque esto cambia completamente, radicalmente la perspectiva de nuestra vida. Si nosotros, contagiados por el mundo que nos rodea, pensamos que todo termina aquí, la enfermedad es una tragedia y la muerte de alguien a quien amamos es una tragedia muchas veces imposible de superar. Se va, le das el último abrazo, besas su frente ya fría y piensas que no le vas a volver a ver. Eres un pagano, pagano bautizado, incluso pagano que va a misa. Eres un pagano. Cristo ha venido a anunciar que la vida eterna es una realidad. Y esta es la mejor noticia, la única noticia que merece el calificativo de buena noticia. Todo su mensaje moral está marcado por este concepto. Dichosos los pobres, ¿por qué? Porque vuestro es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, ¿por qué? Porque seréis consolados. Aquí en la tierra, no. No podemos suprimir de nuestra experiencia vital y cotidiana la certeza de la vida eterna. Pero esto era fácil de decir, era una promesa política, en el sentido de que los políticos prometen cosas que después no cumplen y dicen con desvergüenza, es que eran promesas electorales. Jesús no tenía que prometer si no podía demostrar. Para demostrar que hay vida eterna, tenía que resucitar. Y para resucitar tenía que morir. Todo está centrado ahí. Cuando empieza a escribirse el Evangelio, unos años después, pocos años después de la muerte y resurrección del Señor, los primeros textos que se escriben no fue el relato de la concepción virginal en María, o la huida a Egipto, o el bautismo en el Jordán, o las maravillosas parábolas, o el sermón de la montaña. Lo primero que los apóstoles empiezan a predicar, y después Mateo y más tarde Juan empiezan a escribir, es el relato de la muerte y de la resurrección del Señor. Ahí está todo, todo. Lo demás es preparación a eso y consecuencia de eso. San Pablo dice, sé de quién me he fiado. ¿De quién? De Cristo resucitado. Si Cristo no ha resucitado, dice, vana es nuestra esperanza y vana es nuestra fe. Somos los más desdichados de los hombres. Pero Cristo ha resucitado y sé de quién me he fiado. Esta es la buena noticia, la única verdadera buena noticia. Hay vida eterna. Tenemos que vivir pendientes de esto, sabiendo esto, porque todo ocupa su lugar. Eso no significa que no tengamos que ocuparnos de las cosas de este mundo, de los negocios, de la salud y del futuro de nuestra familia.
pero significa que cuando crees en la vida eterna, las cosas inevitablemente se relativizan. ¿Es importante? ¿Esto es importante? Sí, pero ¿de verdad? ¿Delante de la muerte sigue siendo importante? Y si delante de la muerte no lo es, ¿cómo va a serlo delante de la vida eterna? No solo debemos de confesar nuestra fe, debemos de practicarla, empezando por esto. Creo en la vida eterna e intento vivir de una manera coherente con esta seguridad que tengo. Que así sea. Presentamos ahora nuestras súplicas humildemente al Señor y pedimos en primer lugar por la Iglesia y por el Papa. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Pedimos por la paz, para que termine la horrible matanza de Gaza, por la liberación de los rehenes. Pedimos también al Señor por el fin de la guerra en Ucrania. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los enfermos, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por los que nos piden oraciones, por los que nos ayudan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido estas ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección, y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Vincenzo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Socorro, Arturo, Guadalupe Idalia, Ernesto, Ignacio, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre nuestros cuerpos y almas,
para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como María. Amén.